Hola y bienvenidos de vuelta a Ratten Kaidan, terror japonés al español. Yo soy su narradora Denpach. En el día de hoy traemos varias historias cortas clásicas. Antes de comenzar no olviden suscribirse y dar like para más. Nuestra primera historia tiene el nombre de Apartamento de estudiantes. Era estudiante universitario. Trabajaba a tiempo parcial en un servicio de catering en una cafetería cerca de donde vivía, el que era solo un trabajo secundario del negocio principal. Así que yo mismo atendía las llamadas, empaquetaba y repartía, básicamente, todo lo que no fuera cocinar. La mayoría de nuestros clientes eran estudiantes como yo que vivían cerca, y después de un año trabajando allí sabía prácticamente quiénes eran y dónde vivían. Un día había terminado con algunas entregas y estaba a punto de irme como siempre cuando sonó el teléfono. La llamada decía lo siguiente: gracias por llamar, soy nombre de la tienda. Me gustaría que me lo entregaran, por favor. Muchas gracias. Si pudiera decirme su nombre, dirección y número de teléfono, por favor. No hubo respuesta. Me había encontrado con varias personas que no recordaban con exactitud su dirección, así que pensé que la persona que llamaba solo la estaba buscando. No me importó demasiado, así que esperé. Como esperaba, recibí respuesta poco después. Ata ciudad, número de casa o 80. Me sentí aliviado. Después tomé el pedido como siempre. Busqué la dirección y efectivamente, el nombre coincidía con el de los apartamentos de estudiantes cercanos. Metí la compra en el portaequipajes de mi scooter. Unos 5 minutos después, vi el apartamento cerca del inicio de un camino rural. Era un edificio bastante grande que había visto varias veces de lejos, pero esta era la primera vez que lo veía de cerca. Era un edificio de acero de 4 pisos, bastante deteriorado, y con solo mirarlo se estaba cayendo a pedazos. Eran más de las 9 de la noche, así que era bastante tarde, pero no había ni una sola luz encendida. Siendo sincero, no habría querido vivir allí aunque el alquiler fuera de solo 10 yenes al mes. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error de principiante. Olvidé preguntar el número de habitación. Normalmente cuando esto sucedía, llamaba al cliente directamente desde mi celular, pero la mayoría se negaba a contestar una llamada desconocida desde un celular. Un poco desanimado, sostuve el memorándum en una mano e hice la llamada. El cliente respondió con una rapidez sorprendente. Diablos, es la oficina del gerente. Su intuición me inquietó, pero le di las gracias. Abrí la puerta destartalada y entré. Estaba oscuro. El lugar estaba silencioso, como si se oyera el ruido de un coche a lo lejos en una carretera larga y desierta. No sentía a nadie cerca. El pasillo se extendía frente a mí, con puertas rederas alineadas a cada lado, y la luz fluorescente del pasillo estaba apagada. No quería perder tiempo buscando el interruptor de la luz, solo quería salir de allí, así que me apresuré y llamé a la puerta de la oficina del gerente. La puerta se abrió con un traqueteo. La luz de la habitación se filtraba al pasillo. Como supuse por la voz, un hombre alto y flacucho vino a saludarme. Perdón por haberte hecho venir hasta aquí tan tarde. La luz de la habitación y su amabilidad me tranquilizaron. Estaba ahí fuera, así que sinceramente, tenía un poco de miedo de venir aquí. Logré recuperar la compostura suficiente como para bromear con el hombre. La entrega y el pago se realizaron sin problemas y luego regresé a la tienda. Charlé con el jefe mientras limpiaba y esperé a que cerrara la tienda a las 10 p.m. Luego fui a liquidar las ventas del día como de costumbre. Comparé los recibos de Ben, calculé todo con una calculadora cuando me di cuenta de que me faltaban más de 2000 yenes. De vez en cuando me faltaban 10 yenes y podía meterlos a escondidas de mi bolsillo. Pero más de 2000 yenes era demasiado. El dueño me vigilaba, inclinó la cabeza y me preguntó: ¿tienes idea de le habrá pasado? Es posible que se me hubiera caído una nota, pero la cantidad parecía un poco desproporcionada, así que volví a comparar el saldo de los recibos de entrega del día. Pronto encontré la respuesta. Era la misma cantidad de dinero que me había dado el tipo del viejo apartamento. Había desaparecido. Le expliqué al jefe que era posible que lo hubiera perdido al volver de los apartamentos de estudiantes de O cuando volvió a inclinar la cabeza. Seguro que has dado en el sitio correcto, compruébalo de nuevo. No entendía bien a dónde quería llegar, pero lo revisé de nuevo y le indiqué la dirección al jefe. Regresó con una nota llena de números de teléfono de alojamientos para estudiantes y caseros, y mientras hojeaba las páginas murmuró para sí. No me culpó especialmente por la diferencia, y después de preparar comida volví a casa. El jefe solía hablarme con lengua afilada. Y no fue hasta más tarde que descubrí por qué me trató tan bien ese día. Al empezar mi siguiente turno, el jefe me dio una orden. Si ese ata vuelve a llamar, bájale con cuidado, de acuerdo. Lo que quería decir era encontrar una excusa para rechazar su pedido cortésmente. Nuestra tienda gestionaba las llamadas de broma y los quejosos persistentes de esa manera, pero me pareció bastante brusco. Pues pasó algo un té.
Bueno, seguro que a ti también te va a dar un susto, dijo, y me contó lo sucedido mientras fumábamos un cigarrillo. Unos 5 o 6 años antes, un cliente que frecuentaba la tienda administraba ese edificio de apartamentos. Por eso, muchos de los inquilinos también eran clientes habituales. Pero cuando el cliente fue habituales, no quedó nadie para administrar el edificio y lo cerraron. No es raro que las residencias estudiantiles cierren con el paso de los años, así que no era tan inusual. Pero después de escuchar mi historia, el jefe pensó que quizás algún familiar iba a reabrir el edificio, así que al día siguiente fue a saludarme a echar un vistazo. El edificio estaba hecho un desastre y por mucho que lo mirara, no había señales de que viviera allí. Pensó que debía haber cometido un error y estaba a punto de irse cuando de repente oyó una voz desde la oficina del gerente. Pase se quedó paralizado, sorprendido, y abrió la puerta nervioso. Dentro, la habitación estaba medio podrida, y por mucho que llamara no había respuesta. Salió corriendo del lugar lo más rápido que pudo, a pesar de ser mediodía, pero notó algo allí, a sus pies. Era la comida que le había entregado el día anterior, esparcida por el suelo. No quería oír nada más, aunque fuera un fantasma o algo completamente distinto. Me quedé allí parado y charlé amistosamente con algo que no entendía en un lugar que tampoco entendía. Al parecer, el jefe también llamó al número que anoté, pero nadie contestó. Por supuesto. Después de eso borré la llamada de mi teléfono. Renuncié unos meses después. Mi postura oficial era que llevaba 1 año y medio trabajando allí y quería probar algo nuevo. Pero mientras trabajaba allí, no podía evitar pensar en lo sucedido. El día que decidí renunciar, aproximadamente un mes desde aquellos sucesos, volví a recibir una llamada de atá. Intenté sonar como el jefe, pero incluso al intentar controlarme me temblaba la voz. El jefe adivinó quién era y me hizo un gesto para que le pasara el teléfono. Mintió y le dijo al chico que el servicio de reparto estaba temporalmente cancelado. Justo cuando estaba a punto de colgar, vi que su rostro cambiaba. Se giró hacia mí y dijo una cosa: viene para Hal. No pude aguantar más. Al final, quien se hacía llamar Ata nunca apareció ese día. Me mudé a la ciudad y renuncié a mi trabajo. Desde entonces no he tenido nada que ver con el lugar. Ese fue el final de nuestra primera historia y ahora comenzaremos con nuestra segunda historia, la cual lleva por título La mina de carbón de Yubetsu. Hokkaido es famoso por sus minas embrujadas, pero una en particular, llamada mina de carbón de Yubetsu, es un lugar fantasmal especialmente famoso. La famosa medium Hibo Aiko también visitó la mina. Cuando los jóvenes de la zona llegan a la edad universitaria, es común que viajen a la mina para poner a prueba su valentía, y no es raro tener algún tipo de experiencia sobrenatural allí. Un pueblo surgió alrededor de la mina con la expansión del carbón como fuente de combustible. Yoike era tan próspero en aquella época que la gente ni no tenía que pagar nada por combustible ni luz. Pero al parecer, tras todo eso se escondía la existencia de las habitaciones de taco. Una especie de campamento para quienes trabajaban con ahínco en las minas para ahorrar dinero, pero estos jóvenes que se marchaban de casa eran engañados con grandes deudas y obligados a trabajar para saldarlas. Esta historia trata sobre esa mina. Fui allí a principios de la primavera. Quería tomar fotos, así que invité a 2 amigos que tan estaban interesados en la mina. Llevé una cámara 1000, mientras que mis amigos trajeron una cámara digital y una reflex. Planeamos caminar alrededor de las minas en círculo y tomar fotos. La mina está en las montañas, sin señal de teléfono, y lo único que se oye es la fauna. Pero los 3 fuimos valientes y era mediodía con el sol brillando en lo alto del cielo. Aún así, nos entusiasmaba la idea de tomar fotos de fantasmas. A medida que la mina de carbón de Yubetsu decayó y la gente se mudó, el pueblo y los edificios a su alrededor también quedaron en ruinas. La mayoría permanecen en el mismo estado que cuando fueron abandonados hasta el día de hoy. Por todo el pueblo se pueden encontrar las entradas a varios túneles que también quedaron intactos. Acabábamos de pasar la entrada de un gran túnel cuando encontramos más pequeña a la que parecía que podíamos acceder. Había unas escaleras de hon que bajaban, pero la escalera era curva, así que no podíamos ver bien a través de ellas. Hay murciélagos aquí dentro. Estaba pintado la pared, así que parecía que podríamos adentrarnos más. Decidimos bajar y echar un vistazo. Yo fui primero. No llevaba linterna, así que bajé hasta donde pude ver. Pero entonces la oscuridad se extendió ante mí. Estaba tan oscuro que no podía ver si había una pared delante que me impedía el paso, o si había más adelante. Extendí mi mano, pero no tocó nada, así que parecía poco probable que hubiera una pared, pero por alguna razón nunca se me ocurrió pasar mis manos por las paredes laterales para seguir adelante.
Simplemente sentí que no debería ir más allá de esto. Les expliqué a mis amigos que estaban detrás de mí que estaba demasiado oscuro para ver si había una pared que nos bloqueaba el paso y sugirieron que nos el flash de la cámara para confirmarlo. O así. Pensé, coloqué el flash y apreté el obturador, pero no pasó nada. Pude presionar el botón, pero no sacó tos ni disparó el flash. Oe, dije, y uno de mis amigos se unió a mí con su cámara. Pero ninguna de nuestras cámaras funcionaba, ni la Milk, ni la Reflex, ni la digital. Mierda. Los tres nos miramos y salimos corriendo del túnel. Después de eso las cámaras funcionaron perfectamente, como si nunca hubieran tenido ningún problema. ¿Qué demonios pasa? Pero entonces algo que me dijo mi amigo unos días después había de ofrecer algo. ¿Qué? Un espíritu. Pero solo era el obturador el que no funcionaba y las fotos no tenían ningún problema. Hacía buen tiempo ese día, ¿verdad? ¿O crees que es normal que de repente oscureciera tanto y no supieras si había una pared delante o no? Bueno, había un espíritu allí, justo delante de ti. Ese es el final de la historia. Ahora continuaremos con la historia de Shimanao-sama. Esto ocurrió hace unos 8 años, creo durante las vacaciones de verano cuando estaba en el instituto. Vamos a ver a tus abuelos, dijo mi padre. Vivían lejos y era la primera vez que los veíamos en unos 6 años. Las vacaciones de verano se acababan y yo casi había gastado todo mi dinero, así que pensé que sería una buena forma de matar el tiempo. Además, mis abuelos eran bastante mayores, así que pensé que podría ser la última vez que los viera, así que decidí cumplir con mis deberes filiales. Vivían en una pequeña isla, un lugar prácticamente en medio de la nada. No había edificios y parecía estar completamente aislado de la civilización. Había pequeños santuarios por todas partes, pero lo extraño era lo que edificaban. Normalmente se ven estatuas como Inari, Sanokomainu, pero en esta isla veneraban a un niño tuerto. A menudo se oía hablar de cosas como Itosume, Koso o el cíclope, ¿verdad? Era algo así, en fin. Supongo que era el dios tradicional de la isla, así que no me preocupé demasiado. Tras 1 hora en coche desde el puerto, llegamos a casa de mis abuelos. Pensé que el lugar se caería a pedazos, pero no era tan diferente de nuestra casa y por dentro era inesperadamente agradable. «¡Qué grande has puesto!», me saludó mi abuelo con alegría. Al entrar en la sala tuve una sensación de déjà vu. Había un pergamino colgado en la pared con la imagen del mismo niño tuerto que había visto al entrar. Le pregunté a mi abuelo qué era exactamente. «Es un símbolo de mala suerte», dijo. «Mala suerte. Entonces, ¿por qué lo tienes en la pared?», pregunté. «¿Se llama Shimanao-sama? Nosotros, los insensatos isleños, lo engendramos». La expresión de mi padre se ensombreció, así que dejé de hacer preguntas. No había nada que hacer en casa, así que salí. Había una pequeña colina justo al fondo, así que la subí. La vista desde arriba era increíble, como si hubiera podido estar allí todo el día sin cansarme. Con un poco de sueño, me tumbé y enseguida me desmayé. Cuando desperté el sol ya se había puesto. Mis padres probablemente estaban preocupados por mí, así que me levanté y empecé a caminar de vuelta a casa. De repente, algo gritó a mi derecha, como un mono, una mujer o un niño, un chillido extraño, pero pensé probablemente eran unos niños del lugar y me tranquilicé. Al bajar, lo oí de nuevo viniendo desde atrás. Era la voz de un niño. No entendí qué hacían. Al girarme, vi a un niño de 2 o 3 años allí. No pude ver la cara con claridad en la oscuridad, pero parecía llevar un abrigo corto marrón como los que se usan en los festivales. Jabreo. No tenía ni idea de lo que decían y su voz también sonaba extraña como nasal. El niño me tendió la nasal como si fuera a darme algo, así que extendí la mano sin pensar. Se me cayó algo en la mano y, me quedé allí paralizado y cuando recuperé la conciencia corrí a casa. Las luces de la entrada estaban encendidas, así que por fin vi lo que me había dado el niño. Era un collar. Algo liso y redondo colgaba de una cuerda sucia. Estaba sucio, así que lo tiré a la basura. Pensé en contarles a mi padre y a mi abuelo lo que acababa de pasar, pero decidí no hacerlo. A medida que avanzaba la noche, me metí en la cama, pero quizá porque ya había echado una siesta durante el día. No pude dormir. Normalmente eso no importaba y podía dormir cuando quisiera, donde quisiera, pero esta vez no. ¿Por qué? Oí una voz fuera de la ventana del dormitorio. Era el niño de antes. Di un salto. ¿Por qué? Porque he tirado. Definitivamente era esa voz grave y nasal. Me asusté y me metí bajo las sábanas. Sin embargo, la voz parecía así acercarse cada vez más. De repente, alguien me agarró el tobillo. «¡Fa!», grité. La luz de la luna le iluminó la cara. Volví a tener un déjà vu. Era el mismo rostro que aparecía en el pergamino. Mi abuelo Shimanao-sama. Tenía el labio hendido. No tenía nariz y un solo ojo grande. Un mechón de pelo le caía sobre la cabeza. Pensé que iba a morir en ese mismo instante, del miedo que tenía,
pero entonces me agarró la mano como antes ese día y desapareció de nuevo. Mis padres y abuelos, que dormían en la habitación de al lado, entraron corriendo. ¿Qué pasa?, preguntó mi abuelo. Acabo de ver a Shimana-sama. Fue todo lo que pude decir. Mis abuelos se quedaron atónitos. ¿Fue en serio? ¿Viste a Shimana-sama? Te maldijo. Mi abuelo parecía enojado, pero mis padres parecían preocupados. No pude decir ni una palabra. Fui a buscar el collar, pero no estaba. Me desperté deprimido. Me apoyé en el porche y mi abuelo se sentó a mi lado. Hace unos 70 años había un hermano y una hermana. ¿O de qué? Se preguntando, pero guardé silencio y escuché. Estos hermanos eran muy unidos, pero su amor se desdebía. La chica se embarazó del hijo de su hermano. Según la religión de esta isla, estaba prohibido que las personas de la misma sangre se relacionaran de esa manera. Era una regla extremadamente estricta que conllevaba la pena de muerte, y así los hermanos fueron ejecutados. Sin embargo, rechazaron la sentencia y huyeron. Los isleños prohibieron la salida de cualquier barco por si los hermanos estaban en uno y los buscaron frenéticamente. Entonces los encontraron en un viejo cobertizo en lo profundo de las montañas. La hermana sostenía a un bebé. Había dado a luz. El hombre que la encontró agarró al bebé y fue a matarlo. Pero en lugar de eso gritó y lo dejó caer. El niño solo tenía un ojo. Los hermanos y el niño fueron llevados a la oficina del magistrado de la isla. El hermano y la hermana fueron ejecutados, pero los isleños temían que si mataban al bebé serían maldecidos. Sin embargo, si lo dejaban con vida, temían una calamidad aún mayor, así que finalmente también lo mataron para destruir su alma. Le aplastaron la cabeza con una piedra, descuartizaron y lo arrojó el cuerpo y lo arrojaron al océano. Fue una muerte cruel. Pocos días después, 3 magistrados que llevaron a cabo la ejecución de los hermanos murieron. Luego, las 30 personas que participaron en la búsqueda y muerte del bebé también murieron. Los isleños creyeron que era obra del niño. Era la maldición del niño tuerto, por lo que construyeron santuarios dedicados a él. Ese niño rara vez se nos aparece ahora, pero cuando lo hace nos entrega el yar que recibió de su madre. No sabemos por qué. Mi abuelo se levantó al terminar de hablar y regresó a su habitación. Al escuchar su historia no pude evitar sentirme triste. Han pasado 8 años desde entonces, y mis padres siguen vivos y sanos. Me aseguro de volver a verlos al menos una vez al año. Aquí concluyen nuestras historias cortas de esta noche. Espero que las disfrutaran. Si fue así, nos ayuda mucho su like y suscríbanse para más historia de terror japonesas en Ratten Kaidan. Se despide de ustedes Denpa-chan y que tengan dulces pesadillas.